Hay algo peor que ser traicionado, algo que cala más hondo que el dolor de la verdad y es, precisamente, no saberlo. Continuar besando unos labios que acaban de entregarse a otro, persistir en la ilusión de que esa mujer es tuya cuando, en realidad, ya no lo es. Porque, queridos amigos de psicología consciente, hay hombres que son engañados una sola vez y otros que, por desconocimiento o negación, viven en el engaño cada noche sin darse cuenta. Una mujer no siempre te abandona de forma explícita. A veces, su partida es silenciosa, sutil, con el cuerpo limpio, una sonrisa que esconde una verdad amarga, y una memoria que ya no te pertenece, sino que está llena del otro. Y tú, si no logras reconocer las señales, te conviertes en el cómplice manso de tu propia humillación. Hoy, en Psicología Consciente, vamos a adentrarnos en un terreno que muchos temen pisar, pero que es fundamental para tu paz y tu dignidad. Voy a revelarte las 8 señales que, con una precisión casi quirúrgica, delatan cuando tu mujer acaba de tener intimidad fuera del vínculo. Son 8 códigos, 8 grietas en la fachada de la normalidad que la mayoría de los hombres ignora, pero que un hombre despierto, consciente de su valor, puede leer con una claridad devastadora. Y la última de estas señales, créanme, será la más evidente de todas, la que no se puede ocultar, pero que muy pocos se atreven a enfrentar. No estamos aquí para suavizarte la caída, sino para darte las herramientas para que no vuelvas a arrodillarte ante una mujer que ya se entregó a otro. Quédate con nosotros hasta el final, porque si no ves este análisis completo, vas a seguir viéndola a ella sin verla de verdad. ¿Alguna vez has sentido esa extraña disonancia, esa sensación difusa, casi imperceptible, de que ella está a tu lado, pero no contigo? ¿Qué comparte tu cama, pero no tu deseo? ¿Qué te besa en la mejilla, pero ya no con el alma? No es paranoia, no es una imaginación desbordada, es intuición masculina, esa brújula interna que detecta las microseñales de desacuerdo, de falta de resonancia límbica. Si la ignoras, te vas a convertir en el hombre que duerme con una mujer saciada por otro sin saberlo, en un actor secundario en tu propia película, donde tu pareja es la estrella de un monólogo que no te incluye. Y es en ese escenario, en la intimidad del hogar, donde las primeras notas de esta desafinada sinfonía empiezan a sonar. Aquí es donde Miguel, un hombre inmerso en su rutina, contento con la aparente estabilidad de su vida, pero con una inquietud latente que aún no sabía identificar. Empezó a notar que la melodía familiar de su hogar había cambiado. Miguel regresaba a su apartamento acogedor después de una jornada extenuante, anhelando ese refugio de calidez y conexión que siempre había encontrado en su hogar. Abría la puerta, anticipando el habitual abrazo, el beso prolongado que sellaba el fin del día laboral y el inicio de su tiempo juntos. Pero Ana, su pareja, lo recibió con un beso fugaz en la mejilla, una caricia superficial, casi una formalidad mientras se sumergía en alguna tarea trivial. Este es el primer indicio sutil que muchos expertos en relaciones de pareja nos han enseñado a prestar atención, la alteración del ritmo de la vida cotidiana. No es un gran drama, es la suma de microevasiones, de pequeños gestos de distancia que antes no existían. La intimidad no se desmorona de golpe, se erosiona con una serie de estas diminutas pero persistentes ausencias. Era una disonancia intuitiva preconsciente, una respuesta fisiológica a la incongruencia entre el calor esperado y la distancia emocional palpable. Él intentaba iniciar una conversación cariñosa, compartir los pequeños detalles del día, pero ella desvió el tema con una excusa trivial, una interrupción, una prisa inexplicable por cambiar de conversación. Era una barrera semántica inconsciente, diseñada para evitar cualquier sondeo que pudiera revelar su disonancia interna. Una vaga incomodidad se instaló en el pecho de Miguel, una melodía desafinada en lo que antes era una sinfonía de afecto y complicidad. El amor latente aún estaba allí, pero una sombra melancólica parecía cernirse sobre cada interacción, una distancia sutil que no encajaba. ¿Te has sentido como un actor secundario en tu propia película, donde tu pareja es la estrella de un monólogo que no te incluye? La formalidad excesiva, en la intimidad, es la primera bandera roja para el detective consciente.
A medida que la noche avanzaba, la atmósfera no mejoraba. En el dormitorio, el lugar que solía ser el epicentro de su conexión más íntima, la distancia se solidificó. Miguel buscó la cercanía, la unión física y emocional, pero Ana respondió con una evasión apenas velada. El cansancio, un dolor de cabeza repentino, una excusa ya escuchada 1000 veces. Estas no eran simples mentiras, eran manifestaciones somáticas de culpa o de una profunda depresión emocional. El cansancio se había transformado en un escudo psicosomático y el dolor de cabeza en un mecanismo de rechazo encubierto. O, en un giro aún más desolador, si el contacto se producía, era mecánico, una danza de cuerpo sin alma, desprovisto de la pasión y la entrega que una vez compartieron. Esto es lo que llamamos el silencio post-contacto, una de las señales más reveladoras y dolorosas. No se trata simplemente de la ausencia de relaciones sexuales, es la ausencia de deseo genuino de intimidad, la saturación proveniente de otra fuente de input límbico. Miguel percibió una profunda ausencia, un vacío energético, una disfunción de su sistema de neuronas espejo, su cerebro esperando resonancia y encontrando un lienzo en blanco, lo que generaba un dolor emocional primario. No era el cansancio habitual de un día largo, no era la fatiga compartida. Era una profunda ausencia de la búsqueda de su cuerpo, de su piel, de su aliento. Es como si el cuerpo de Ana ya estuviera saciado, no por el sueño, sino por una experiencia reciente, por otra presencia. El silencio post-contacto no se trata solo de la ausencia de sexo, es la ausencia del deseo de conexión y entrega que sigue o precede a la intimidad, o más bien, a la falta de ella. No es un simple estoy cansada, es una señal de que el apetito ya ha sido saciado, pero no por ti. El golpe fue devastador. En ese instante, la confusión de Miguel se transformó en una tristeza lacerante. No solo era el deseo frustrado, la intimidad negada, era la sensación de ser un extraño en su propia cama, un intruso en la vida de la mujer que amaba. Sentía la presencia de una sombra invisible entre ellos, la huella de una intimidad ajena que había vaciado el espacio que antes ocupaba su amor. La humillación silenciosa le quemaba por dentro. No es que el postre no sea bueno, es que el apetito ya está saciado, pero no por lo que tú le ofreces. Su tanque de combustible emocional y físico ha sido vaciado en otro viaje. ¿Has sentido alguna vez que tu pareja está físicamente a tu lado, rozando tu piel, pero su espíritu, su esencia, su mirada, están de vacaciones en otro continente? Es la tristeza inicial que comienza a invadir el corazón de Miguel, un anhelo frustrado por una cercanía que se le escapa entre los dedos. La confusión es un velo espeso que empaña su mente, pero el cuerpo, en su sabiduría instintiva, ya ha registrado la alerta. El cerebro humano, diseñado para la supervivencia, a menudo se niega a reconocer las amenazas más íntimas, especialmente cuando estas amenazan nuestra estabilidad emocional. Nos aferramos a la negación, a la esperanza de que sean solo malentendidos, fases pasajeras. Pero el cuerpo y el comportamiento no mienten. A medida que la inquietud de Miguel crecía, se convirtió en un observador más atento, una necesidad instintiva de descifrar aquello que su intuición ya le gritaba. Una de las primeras y más claras manifestaciones se presentó en la entrada de su apartamento, y luego en el baño, en un ritual que se desvió drásticamente de lo habitual. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Ana regresó a casa. Miguel, que había estado tumbado en la cama, fingiendo dormir, escuchó el familiar sonido de las llaves en la cerradura, pero esta vez, con una acentuada agudeza en sus sentidos. El alivio inicial de su llegada se disipó como humo cuando, en lugar de venir a la cama como de costumbre, escuchó el chorro inconfundible de la ducha. No era inusual que se duchara por la noche, pero esta vez, el ritual se prolongó con un celo casi obsesivo. Esta no era solo una cuestión de horario, era una transgresión del límite temporal. Sin una palabra, se dirigió directamente a la ducha, un acto que, lejos de ser una simple higiene, Miguel comenzó a percibir como un ritual de purificación. No era solo limpiar el cuerpo,
era un intento casi primal de exorcizar el aroma y la memoria táctil de otra persona, un acto de limpieza psicológica impulsado por una profunda disonancia cognitiva. Cuando finalmente Ana salió del baño, no era con el aroma familiar de su jabón habitual o su perfume de siempre, era un perfume nuevo, o quizás uno que usaba raramente, pero aplicado con una intensidad que casi asfixiaba, un agente de enmascaramiento olfatorio. Era una fragancia dulce y pesada que chocaba estruendosamente con el aroma suave y familiar que Miguel asociaba con ella. Esta es la segunda señal, la higiene excesiva o repentina, un ritual de borrado de huellas, no tanto por coquetería, sino por una culpa que busca ser lavada y disimulada. Es el intento de limpiar no solo el cuerpo, sino la conciencia, de eliminar cualquier rastro físico que pueda delatar la intimidad compartida con otro. La inquietud de Miguel se transformó en una extrañeza palpable, un sentimiento de que algo estaba fundamentalmente fuera de lugar. Miguel, con un nudo en el estómago, percibía el nerviosismo en sus gestos, la prisa con la que se vestía, la forma en que evitaba su mirada al pasar junto a la cama. Cuando él preguntó casualmente por su día, Ana fue evasiva, sus respuestas vagas y superficiales, sus ojos esquivos. Su vaguedad no era olvido, era evasión semántica, una ambigüedad cuidadosamente construida para evitar el desmoronamiento de una narrativa fabricada. Él, con una voz que intentaba sonar indiferente, preguntó por el nuevo perfume. Ella se encogió de hombros, lo probé en una tienda, me gustó, respondió, demasiado rápido, con una sonrisa forzada. Para Miguel, no era solo un perfume, era el hedor de la mentira, la evidencia olfativa de una intrusión. Es la prueba olfativa de que algo o alguien más ha estado en la ecuación. Profundizando en el entendimiento de estas señales, el cuerpo, este maravilloso y complejo organismo, tiene su propio lenguaje, sus propios ecos y sus propios registros. Y cuando la intimidad se comparte con alguien ajeno a la relación, el cuerpo de tu pareja no permanece inalterado. La cuarta señal, los cambios sutiles en la zona íntima, no se refiere a marcas obvias o evidentes, sino a alteraciones más profundas y sensoriales que un compañero atento puede percibir. Hablamos de una sensibilidad diferente, una reacción alterada al tacto, una falta de la receptividad habitual, o incluso una sensación de novedad en la respuesta física que no es la tuya. Puede manifestarse en una repentina aversión a ciertas caricias que antes eran bienvenidas o en una demanda de otras que antes no existían. No es solo una cuestión de deseo, sino de la memoria física del cuerpo, de cómo se ha sentido, de cómo ha sido explorado y satisfecho recientemente por otro. Un cuerpo saciado de una forma diferente, o quizás sensibilizado por un nuevo contacto, reacciona de manera distinta. Un hombre que conoce íntimamente a su pareja notará estas discordancias. Es una forma de lenguaje no verbal que el cuerpo proyecta, casi como una declaración silenciosa de que ha habido una experiencia reciente que ha redefinido, aunque sea temporalmente, su paisaje íntimo. La dignidad de quien ama se ve erosionada por estas señales silenciosas que gritan una verdad sin pronunciar una sola palabra. Es una señal brutalmente honesta, porque el cuerpo, a diferencia de la mente, rara vez miente. A medida que las huellas físicas se hacían más evidentes para la percepción agudizada de Miguel, también lo hacían las distorsiones emocionales. La cocina o el salón, escenarios de la cena diaria, se convirtieron en campos minados. La tensión continuó durante la cena en la cocina, una atmósfera cargada que Miguel intentaba disipar con comentarios ligeros, pero Ana no le seguía el juego. Por el contrario, la mujer que antes era su refugio, se había convertido en su atacante. Un comentario insignificante de Miguel sobre un plato que había dejado en el fregadero se convirtió en la chispa de una hoguera. Ana estalló, su voz, antes cautelosa, ahora aguda y llena de una irritación injustificada. Siempre estás buscando mis fallos, siempre criticándome, le espetó, sus ojos brillando con una ira que no correspondía a la magnitud de la ofensa. Eres tan distante, tan controlador, nunca me dejas ser yo misma, añadió, usando un lenguaje exagerado, victimista, como si él fuera el carcelero de su propia prisión.
Esta es la tercera señal, la asterisco irritación emocional injustificada. No es un simple mal humor, es la externalización de su culpa internalizada y su autoaversión. Estaba empleando una identificación proyectiva, arrojando su propia falla moral sobre Miguel, convirtiéndolo en el culpable a través de un mecanismo de defensa de desplazamiento de la culpa. Su lenguaje exagerado y victimista era una construcción narrativa de autojustificación, donde inconscientemente buscaba crear un escenario que validara sus acciones al presentarse a sí misma como la víctima y a Miguel como el victimario. Miguel se sintió golpeado, aturdido por la injusticia. Sus palabras, sus intenciones, eran tergiversadas, utilizadas como munición en una guerra que él no había declarado. Se encogió, cohibido en su propia casa, observando a Ana, que proyectaba su culpa y frustración en él, transformándolo en el culpable para justificar su propia traición. Era una danza macabra, una estrategia para desviar la atención, para sembrar la confusión y así ocultar su propia podredumbre. La frustración y la opresión se apoderaron de Miguel. Esto no era solo una pelea, era una forma de gaslighting emocional, quizás inconsciente por parte de Ana, diseñado para desestabilizar su percepción de la realidad y desviar la atención de sus propias acciones. La ira injustificada de Ana se sentía como una herida autoinfligida en ambos, un veneno lento que los separaba aún más. Mientras Miguel empezaba a comprender la dolorosa verdad, esta agresión no era contra él, sino contra el reflejo de su propia infidelidad. El premio a la mejor actriz de drama sin previo aviso. Esa discusión sin sentido que explota de la nada, por una trivialidad, y te deja preguntándote si eres tú el que está loco. El punto culminante de esta distorsión emocional se manifestó en el espacio más sagrado de la pareja, la intimidad física. La noche arrastró a Miguel de nuevo al dormitorio, un espacio que se había convertido en un campo minado de emociones. Un último intento, desesperado y melancólico, de recuperar lo que sentía que se les escapaba. Se acercó a Ana, susurrando su nombre, buscando su mano, esa mano que antes le transmitía seguridad y amor. Ana respondió a su toque con una pasividad gélida. Estaba físicamente presente, sí, su cuerpo yacía junto al suyo, pero su alma, su deseo, su esencia, estaban ausentes, perdidas en algún lugar lejano, o quizás, al lado de alguien más. Miguel sentía el profundo desapego en cada célula de ella. Sus ojos distantes no solo miraban a la pared, exhibían una falta de dilatación pupilar en respuesta a estímulos íntimos, una señal fisiológica sutil de desconexión emocional. Su tacto frío y superficial era una manifestación de la reducción en la liberación de oxitocina en respuesta a Miguel, lo que indicaba una ausencia de vínculo genuino. Es la asterisco ausencia emocional durante el contacto íntimo. El cuerpo de Ana estaba allí, pero su alma y su deseo estaban en otro lugar, una manifestación de compartimentación emocional, un estado casi disociativo donde la fachada de normalidad se mantenía. Miguel no solo sentía frialdad, experimentaba una violación del contrato emocional implícito, lo que le provocaba una profunda sensación de soledad ontológica. Su mente fue asaltada por imágenes de su pasado juntos, risas en la cama, caricias apasionadas, miradas que hablaban de un amor sin límites. El contraste era una herida abierta, una puñalada helada en el corazón. La pasión de antaño se había evaporado, dejando un vacío emocional que resonaba en el silencio de la habitación. No era solo la falta de contacto físico, era la desconexión total, la profunda ausencia de su compañera. Se sintió humillado, su amor y su deseo reducidos a la nada, a un intento patético por aferrarse a un fantasma. El dolor era inmenso, una desilusión tan profunda que le arrebataba el aliento. En el hecho que había sido testigo de su unión más íntima, ahora sentía la presencia de un extraño, y la certeza desgarradora de que, aunque ella estuviera allí, él estaba completamente solo. Es como un maniquí a tu lado, tiene la forma humana, pero carece de la vida, del calor, de la espontaneidad y de la esencia que define a una persona real. Los ojos, caballeros, son las ventanas del alma, si no te ven, es porque están viendo a otro. Después de un periodo de creciente tensión,
un interludio de distancia emocional que se sentía como una brecha insalvable, Ana cambió su estrategia. Una tarde tranquila, mientras Miguel leía en el salón, ella se acercó con una efusividad repentina, una explosión de cariño que no se sentía orgánica, sino forzada, casi teatral. Le colmó de abrazos, de halagos excesivos sobre su aspecto, su inteligencia, su buen humor. «Qué guapo estás hoy, mi amor, eres el hombre más increíble que conozco», susurró, acunándolo en un abrazo que, si bien físicamente cercano, se sentía hueco, una puesta en escena cuidadosamente elaborada. Esta es la quinta señal, el asterisco cariño exagerado o repentino. Pero Miguel, ahora más consciente, con su detector inconsciente de inautenticidad emocional reconociendo la incongruencia entre la intensidad de la demostración y el clima emocional subyacente, percibió que este afecto no era una recuperación del amor perdido, sino más bien una anestesia de la culpa. Era un intento desesperado de la persona infiel por calmar su propia conciencia, por equilibrar la balanza de su comportamiento y al mismo tiempo de mantener a su pareja en un estado de soporte emocional. Este cariño repentino era una inversión emocional estratégica, una formación reactiva, una hipercompensación diseñada para mantener el statu quo, no por amor, sino por la necesidad de un andamio emocional y para evitar la confrontación. Miguel sintió una profunda incomodidad, una sensación de ser utilizado, y las palabras que había escuchado sobre la falsedad del afecto repentino resonaban en su mente, confirmando sus sospechas. No era amor, era control disfrazado de afecto. Cada te quiero sonaba a perdóname, cada caricia a no preguntes. El amor se había convertido en una transacción. Es como un vendedor que te ofrece un descuento enorme después de quejarte de un producto defectuoso. ¿Has sentido alguna vez que te están comprando con cariño, que el afecto de tu pareja es tan exagerado que te resulta artificial, como un billete falso que brilla demasiado? Y cuidado, esto no es amor, es analgésico emocional en dosis masivas. Es la estrategia del contraataque de amor para desviar la atención de los crímenes recientes. Es decir, mírame lo buena que soy, no mires lo que hice. Con la acumulación de estas observaciones, tanto físicas como emocionales, la negación de Miguel se desvaneció, dando paso a una fría y dolorosa claridad. La atención se centró ahora en las inconsistencias en el tiempo y en la narrativa de su pareja. Una noche, la última pieza del rompecabezas cayó en su lugar, no con un estruendo, sino con la fría y calculada precisión de una trampa que se cierra. Ana llegó a casa excepcionalmente tarde, mucho después de la medianoche. Miguel, ya no con la ira o la angustia de antes, sino con una determinación helada de observar y comprender, estaba esperándola despierto en el salón, leyendo un libro que no procesaba. Ana entró, su rostro intentando proyectar cansancio y prisa, pero con una rigidez en los hombros, una mirada esquiva que lo delataba. Ofreció una excusa que se tambaleaba entre detalles vagos y contradicciones evidentes. Primero, que había estado trabajando hasta tarde en la oficina. Luego, que se encontró con una amiga y se le fue el tiempo. Después, que el tráfico era terrible. Miguel la escuchó con una atención casi forense, su mente conectando los puntos que antes había ignorado. Esas excusas eran narrativas confabulatorias, donde la mente lucha por crear historias plausibles pero inherentemente inestables. La mirada esquiva no era solo un signo de nerviosismo, era una pista no verbal de fuga, una clara indicación de incomodidad y engaño. La historia empezaba a quebrarse ante sus ojos, no solo en las palabras, sino en su lenguaje corporal. No hubo enojo en él, solo una claridad dolorosa, una resignación activa ante la verdad que ahora era innegable. La demora en llegar a casa sin una historia coherente, la inconsistencia en los relatos, todo apuntaba a un tiempo compartido con otro, a una prioridad ajena a su vida juntos. El dolor ya no era una punzada, sino un entumecimiento profundo. Esto engloba dos señales cruciales, la séptima, la asterisco demora en llegar a casa sin una historia coherente, y la octava y última, asterisco la historia que empieza a quebrarse. Las mentiras, por más elaboradas que sean, tienen una vida útil limitada.
La incapacidad de mantener una consistencia narrativa a lo largo del tiempo, los pequeños detalles que no encajan, las versiones de los hechos que se contradicen a sí mismas, los olvidos selectivos. Todo ello forma un patrón de deshonestidad. Lo que comenzó como una vaga incomodidad se ha transformado en una certeza ineludible. En este punto, Miguel ya no tiene dudas. La verdad se presenta ante él con una brutalidad demoledora, el fin de la negación, la aceptación activa de una realidad dolorosa pero innegable. La negación se desvanecía como la niebla al sol, revelando un paisaje que, aunque desolador, era innegablemente real. Ya no había vuelta atrás. La saga de las excusas incoherentes, versión extendida. Es como escuchar a un mal guionista improvisar una serie de suspense en directo, donde los agujeros en la trama son tan grandes que cabría un elefante. El, eureka, es inevitable. La evidencia está ahí, clara como el agua. La mañana siguiente amaneció con una luz cruda y sin concesiones. En el apartamento de la pareja, Miguel se movía con una serenidad inquebrantable, una calma que emanaba de la verdad que había abrazado. Ana, confundida y tensa, intentó abordar el silencio denso que flotaba en el aire, quizás con una última finta de manipulación o un intento desesperado de disculpa vacía. Las últimas ofertas manipuladoras para restablecer el control o eludir la responsabilidad. Pero Miguel no le dio la oportunidad. Se acercó a ella, no con gritos, ni con reproches desgarradores, sino con una voz firme, aunque teñida por el dolor de la pérdida. Ana, comenzó, y el simple sonido de su nombre pronunciado con tanta frialdad detuvo a ella en seco. Ya no necesito tus explicaciones. Sus ojos, que antes habían buscado la suya con desesperación, ahora la miraban con una lucidez inquebrantable. He visto y sentido lo suficiente. Entiendo lo que ha pasado y no voy a seguir con esta mentira. Esta declaración no era un mero rechazo, era una afirmación de autoconfianza epistémica, reclamando su autoridad interpretativa sobre su propia realidad. Él no la acusaba, estaba declarando un límite, una autoafirmación no negociable. No hubo acusaciones vociferantes, no hubo lágrimas de súplica. Solo la afirmación de su propia verdad, la decisión inquebrantable de no aceptar menos de lo que merecía, de no mendigar un amor que ya no era suyo. El aire se cargó de una determinación silenciosa, un dolor maduro que le concedía una nueva fuerza interior. Ana, al borde del colapso de su fachada, se encontró desarmada ante la dignidad de Miguel, que ya no buscaba venganza, sino su propia liberación. Era el hálito de una esperanza naciente, la promesa de recuperar su autorrespeto. Esta escena representa el momento cumbre de la recuperación de la dignidad. La verdadera fuerza no reside en la furia o la confrontación explosiva, sino en la calma inquebrantable que surge de la autoafirmación y el respeto propio. No se trata de ganar una discusión, sino de recuperar la propia verdad, establecer límites claros y priorizar el bienestar personal. El dolor se transforma en una fuerza tranquila y poderosa. Es el momento, Neo en Matrix. De repente, ves los códigos, entiendes el sistema, y la realidad se te revela en toda su crudeza. En el dormitorio, Miguel empacaba sus pertenencias en silencio, cada prenda, cada objeto, un eco de una vida compartida que ahora se desvanecía. La maleta se llenaba lentamente, no solo de ropa, sino de recuerdos, de sueños rotos y de la dolorosa aceptación de un final. Este acto no era solo físico, era un ritual de ruptura, un reflejo externo de una desvinculación psicológica interna. Ana, con el rostro descompuesto, intentó intervenir, con súplicas entrecortadas, con nuevas excusas que sonaban huecas y patéticas. Por favor, Miguel, podemos arreglarlo, comenzó, pero sus palabras se perdieron en el aire. Miguel no la interrumpió, pero tampoco cedió. Mantuvo su dignidad, su mirada fija en la tarea de empacar, cada movimiento una afirmación de su decisión. No había ira, solo una tristeza contenida, una melancolía profunda que acompañaba la dolorosa liberación que sentía.
Su postura inquebrantable era una demostración de resiliencia emocional y del poder de la autovalidación. Finalmente, la maleta estaba cerrada. Miguel tomó las llaves del apartamento por última vez, su mano tembló ligeramente. Sin mirar atrás, sin ofrecer una última palabra, se dirigió a la puerta. Al salir, cerró la puerta con una suavidad definitiva, un sonido que resonó como el punto final de un capítulo doloroso. Afuera, el mundo esperaba, con su incertidumbre y sus promesas. Miguel miró hacia el horizonte, el sol comenzando a asomarse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Había dolor en su corazón, sí, pero también una renovada sensación de propósito. Su mirada se posaba en un nuevo horizonte, donde el respeto propio sería su brújula inquebrantable. Al salir del apartamento, no solo cerraba una puerta física, sino que realizaba un acto simbólico de liberación de una díada patológica. La última imagen era la de él, mirando hacia el futuro, con una mezcla de tristeza y una renovada sensación de propósito. Esa tristeza era el reconocimiento de una pérdida, sí, pero el propósito era la encarnación de una autoestima recalibrada. Era la transición de la victimización a la agencia, abrazando la dolorosa verdad como un catalizador para el crecimiento personal y la autoactualización auténtica. Este camino de descubrimiento puede ser el más difícil de transitar, pero es el único que conduce a la verdadera libertad emocional. Las señales están ahí, no para ser una condena, sino una advertencia, una oportunidad para despertar y recuperar lo que es tuyo, tu dignidad, tu paz y tu capacidad de amar de forma auténtica. Porque, recuerda, la dignidad no se mendiga, se afirma. Aquí en Psicología Consciente, nuestra misión es darte las herramientas para ver más allá de las ilusiones, para escuchar los mensajes no dichos y para actuar con la sabiduría que solo la verdad puede otorgar. Si estas 8 señales te han resonado, si has sentido esa punzada de reconocimiento o si estás viviendo una situación similar, te invitamos a reflexionar sobre tu propia historia. ¿Cuál de estas señales te ha impactado más? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de tu relación al escucharlas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia es valiosa y puede ser la guía para otros que necesitan despertar. No estás solo en este camino. Te animamos a darle me gusta a este video si te ha aportado valor, a suscribirte a Psicología Consciente para seguir recibiendo contenido que te empodere y a compartirlo con aquellos hombres que, como Miguel, necesitan abrir los ojos y recuperar su dignidad. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video, donde profundizaremos en las estrategias para reconstruir tu autoestima después de una traición y cómo sentar las bases para una relación verdaderamente consciente y respetuosa. Porque, aunque el camino sea difícil, siempre hay un nuevo amanecer para tu dignidad. Hasta la próxima, valientes buscadores de la verdad.